Continuamos nosotros a través de nuestro portal austral, de nuestra 94.9, en jornada de lunes 24 de agosto. Vamos a dialogar, ya está en línea el diputado provincial Pedro Muñoz, para dialogar un poco acerca de cómo se sigue debatiendo la ley electoral, algunos proyectos que ya están en comisiones y algunas cuestiones que también han salido a decir algunos diputados, que tiene que ver con que hay más puntos en común que los que están o que los encuentran desencontrados, justamente, valga la redundancia. Vamos a dialogar con Pedro Muñoz. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gastón Mauhuesca. ¿Qué tal, Gastón? Un gusto saludarte. ¿Me escuchan muy bien ustedes? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien, ¿cómo me escuchás vos? No, perfecto, ahí un poco lejano te escucho, pero Bien. te escucho. Bueno, bien, Bueno, no bien. importa. Pedro, contanos un poco, en este caso, diputado, coméntenos cuáles son las cuestiones, digo, que tienen en cuenta a la hora de debatir este proyecto de ley electoral, digo, porque sabemos que ya estamos entrando en lo que es meses decisivos sin tener una ley electoral, ¿no? Se viene una contienda electoral en el 2027, la campaña parece que ya ha iniciado, sin embargo, lo que en el medio está es que no tenemos una ley electoral a nivel provincial. Contanos un poco cómo se debate puertas adentro de la legislatura provincial. ¿Es cierto que hay más puntos en común que de desencuentro? Bueno, en principio un pantallazo general, efectivamente coincido, creo que todos coincidimos en que la ley electoral, código electoral, debe estar finalizado y en esta etapa del periodo legislativo. Extender esto más allá del año que viene, al año que viene sería contraproducente para todos, para la justicia electoral, para los partidos políticos, para el electorado, el vecino que tiene que conocer cuáles son las nuevas reglas a la hora de votar. Entonces, hay consenso en eso. Es una ley que, a diferencia de la ley de lemas, hoy nos encuentra en un proceso de debate que efectivamente arrancó previo al receso, pero que ahora hemos tenido una sesión extraordinaria, una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales hace 2 semanas, y en esta semana tenemos otra, y que efectivamente en el trazo grueso, Gastón, que se ha hecho en las primeras reuniones, hay un grado de consenso con varios puntos que están plasmados, no solo en los proyectos que han manifestado los distintos partidos políticos o los diputados, sino también de esta conversación surge la búsqueda de criterios comunes, ¿no es cierto? Hay matices, obviamente, que son los que hay que delimitar después, pero, por ejemplo, qué sé yo, boleta única de papel, hay un consenso, la diferencia está si es por categorías o boleta completa, hay un marcado porcentaje, diríamos, de que se vaya con boleta completa, pero bueno, eh, diríamos, hay cuestiones que se van clarificando. Otro punto de discusión surgió si poníamos o si se pone el casillero de boleta completa, ¿viste? Nosotros, nuestro proyecto no lo tenía, nuestro proyecto por categorías, pero bueno, parte del debate va a ser ese como estuvo a nivel nacional, ¿no es cierto? A nosotros nos parece que poner el boleto en el casillero boleta completa es casi votar una lista sábana, ¿viste? Bueno, son opiniones, ¿no? Pero en ese caso grueso, boleta única está, ficha limpia. Las PASO tienen una aceptación bastante importante hasta ahora. Falta la opinión del oficialismo, que todavía no se ha manifestado al respecto. En la reunión anterior ha tomado nota de lo que hemos llevado o hemos planteado algunos sectores de la oposición, y bueno, seguirá este debate seguramente el día miércoles en la comisión. Por darte otro ejemplo, también dentro de estos consensos que teníamos también en nuestro proyecto de debate público obligatorio, nosotros lo teníamos para todas las categorías. En principio se estaría a favor, pero en la categoría de gobernador. Nosotros mínimamente queremos ampliarla a la categoría de intendente también como obligatorio. Veremos dónde se llega con esto. Pero diríamos, el tema de género también, hay consenso de que siga el tema de género. Sí, nosotros hemos puesto en el debate una situación que hemos visto en la Cámara, y la pongo a consideración, Gastón, para que observe, porque en nuestro entendimiento hay un choque ahí de derechos, porque ¿qué ocurre? Como
esta, diríamos, paridad de género se traslada después a la hora de el recambio en las suplencias. Por ejemplo, si encabeza varón, no cubre la segunda, que es una mujer, sino el tercero, que es un varón, ¿viste? Eso es lo que ocurre hoy. O al revés, si el primero es varón, es mujer, perdón, y el segundo es varón, no lo cubre el varón, sino lo cubre la tercera, que sería otra mujer. Nosotros entendemos que ahí hay un choque con el derecho legítimo que ha tenido una persona que ha quedado segunda, que ha sido elegida por los electores, para que cubra ese cargo, porque si no sería es una cuestión, diríamos, testimonial, si se quiere. Y ya sabiendas, Gastón, y lo hemos puesto en el tapete, que en general, es una discusión de los partidos, obviamente, pero en general el 80% de las listas de legislativos está encabezada por varones. Por lo tanto, va en detrimento también de esta paridad que se pide en la práctica dentro de la Cámara. Esto colateralmente o complementariamente ayudaría a mejorar esa situación a sabiendas de esta situación que pasa en lo cotidiano. Es un aporte que va a generar debate, que por supuesto ya lo generó en el seno de la comisión, en pos también de garantizar no solo esta paridad que se busca, que compartimos, sino también esto del derecho de aquel que ha sido elegido a cubrir ese cargo, ¿no es cierto? Si no, el segundo realmente pierde la posibilidad de aún siendo elegido, estar en la Cámara de Diputados. ¿Se entiende, Gastón, más o menos la discusión, ¿no es cierto? Sí, sí, se entiende, Bien. digo. Bueno. Pero esto que recién te escuchaba atentamente en la cuestión, digo, de una posible candidatura testimonial y demás, y cómo se combaten este tipo de cuestiones, porque imaginamos que acceder a un cargo legislativo, ejecutivo y demás debe ser difícil, e imaginamos que este tipo de candidaturas no sirve, realmente no aporta del todo, más que sumar un nombre conocido, el caudal de votos allí, y que después esa persona por H o por B termine sin asumir. Digo, pero ¿cómo se combate esto? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes están buscando para intentar, bueno, buscar ese equilibrio necesario a la hora de tampoco confundir al votante? Bueno, estamos buscando una herramienta que se ha discutido, no es novedad, Gastón, sino que esto se ha observado en distintas jurisdicciones, y por ende también se han buscado herramientas a través del Código Electoral, alguna restricción de no, por ejemplo, hay presentaciones de diputados que han planteado que la persona no se puede presentar en dos cargos simultáneos, por un lado, por otro lado, de que ocupe el cargo, cuestión contraria, no podría presentarse en la otra elección. Bueno, se están buscando algunas cuestiones de ese tipo, Gastón, porque efectivamente, para evitar, ¿no es cierto?, estas cuestiones de candidaturas testimoniales que efectivamente suman un caudal de votos, como bien decís vos, y después no se hace cargo de esta cuestión, y muchas veces se presentan a otros cargos en la elección siguiente, o en la más si se dividen las elecciones, ¿viste? Entonces, que esta es otra cuestión que no se sabe, y bueno, no es facultad del Ejecutivo ver qué pasa con eso, pero bueno, eso es parte de otra cuestión, pero sí de las candidaturas testimoniales. En el caso que yo te daba de la legislatura, no es que la persona quiera ser testimonial, sino que con la cuestión de paridad de género, el segundo queda lamentablemente imposibilitado de asumir, de persistir esta lógica que tenemos, que es la que se utiliza a nivel nacional. Por eso aquí se había tomado el modelo, ¿no es cierto? Pero en las otras que ya sabemos, se presenta candidato a gobernador, después candidato a intendente, en la misma grilla o en las mismas cuestiones, esto se está buscando herramientas para enmarcarlo y tratar de evitar estas situaciones que ya sabemos que han ocurrido en distintas jurisdicciones y a nivel general también, ¿no es cierto? Bien, ¿y crees que esto tenga curso? Digo, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto en porcentaje está de acuerdo con esto de la Cámara Legislativa? Bueno, mira, Gastón, esto es lo que se ha el trazo grueso, como te decía, Sí. porque lo pongo entre comillas inclusive, porque Sí, fue sí. la primera reunión y más o menos hay una búsqueda de consenso ahí, por eso te digo, falta también qué opina el bloque oficialista, que es un bloque mayoritario, que también va a tener alguna cuestión.
Pero, por ejemplo, que algún proyecto de bloque mayoritario que contemplaba el balotaje, diríamos, directamente manifestó que no, porque bueno, nosotros igual teníamos esa figura que era interesante, pero a decir de nuestro asesor letrado, el doctor Jan Isaac, para hacer eso había que modificar la Constitución, que no se podía hacer con una simple ley. Entonces, seguramente de avanzar en esa cuestión íbamos a tener una situación litigiosa, ¿viste? Entonces, ese proyecto que nosotros directamente lo descartamos en el nuestro, pero había uno de los proyectos del oficialismo que lo contemplaba y ahora han manifestado de que, bueno, se encuentran con esta situación, te digo, legal, constitucional, y que impediría esa cuestión. Esas son las charlas que se han dado en esta primera reunión. Supongo que en esta otra avanzaremos en algunas cuestiones más puntuales. Pero bueno, como te decía al principio de la charla, a diferencia de la ley de lema, que fue directamente, prácticamente una bajada y una imposición de mano, hoy por hoy estamos en este proceso de debate, se ha invitado a los partidos políticos, que no tienen representación acá, en la Cámara, y que también, bueno, han participado presentando propuestas y proyectos que se han tenido en cuenta, ¿no? Bien, bueno, sabemos que, digo, se intenta que dentro de este periodo legislativo sea aprobada la ley electoral, ¿no? Digo, no Sí, aplazarlo mucho más. esto yo creo que va a ser para el bien de todos. Y como bien vos dijiste, lamentablemente se han acelerado quizás procesos de carácter electoral con algunas candidaturas que ya se están mencionando. Ojalá que eso no tensione, ¿no?, la elaboración de la ley, que vaya en otro, en la parte que tenga respaldo institucional en la Cámara, y que no, bueno, no se deje contaminar, si se me permite el término entre comillas, Gastón, por la cuestión externa de manifestaciones de carácter electoral que ya se están adelantando, ¿no es cierto? Falta un año, pero bueno, se han adelantado algunas cuestiones por lo que se observa en los medios. Ojalá que eso no vaya en detrimento de elaborar la mejor ley y superadora, obviamente, a la ley de lema. Por ahí habrás escuchado que también se hablaba de colectoras. Hasta ahora no hay ningún proyecto en ese sentido, Gastón. No ha habido presentaciones ni manifestaciones de ese tipo. Nosotros estamos en desacuerdo, obviamente, con las colectoras, pero sí debo decir que hasta ahora no se ha presentado ninguna manifestación de esa naturaleza, al menos oficial y formalmente, ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, eso es, digo, en este caso lo ves como algo positivo. Pedro, te quiero preguntar porque sabemos que se están viviendo momentos laboralmente hablando difíciles en la provincia y demás, y vos, uno de los discursos que has dado también, no hace mucho, estamos hablando del año pasado, si mal no recuerdo, tenía que ver con un título que decía siempre voy a defender y voy a estar del lado de los trabajadores. Contanos un poco cómo ves la situación docente actualmente en la provincia y la situación también con la policía, que hace muy poco ha salido de un conflicto que ha mantenido con el gobierno de la provincia. Contanos cuál es tu mirada acerca de eso y qué es lo que te dicen ellos también al tener un representante en la Cámara Legislativa. Bueno, en el caso docente, diríamos, es obvio que ha habido una paritaria que ha alcanzado un grado de consenso, al menos de acuerdo hasta este tiempo, un tomar a cuenta de alguna cuestión de propuestas salariales que se ha manifestado de parte del Ejecutivo, que llevó su tiempo, obviamente, como se habrá observado, hasta el mes de junio, con una fuerte situación conflictiva, lo mismo que la policía. Lo que pasa es que ahí quiero hacer una diferenciación porque obviamente el encuadre legal es totalmente distinto, ¿no es cierto? Nosotros somos una organización, ADOSAC es una organización gremial que se maneja a través de paritaria y están ahí constituidos las organizaciones con sus representantes paritarios elegidos orgánicamente, tanto ADOSAC como AMET. En el caso de la policía, entiendo yo, porque no estoy adentro, no es un gremio, obviamente la policía, ya lo sabemos, pero bueno, ha habido participación de distintos sectores, algunos más formales, reconocidos, y otros como autoconvocados, que evidentemente no se sentían representados por aquella parte orgánica, si se quiere, ¿no? Y ahí yo quiero ser respetuoso de las decisiones que se han tomado allí, sin duda. Por supuesto que el reclamo genuino de mejora salarial, como le pasa al sector de la salud, al sector docente, obviamente a la policía también, no sé
si bien ha finalizado con un acuerdo y una retirada de aquellas manifestaciones autoconvocadas frente a la Cámara, no sé cómo estará el contexto interno, ¿no es cierto? No, la verdad que no lo conozco después de este cierre, o al menos cierre transitorio. En el caso docente sí, porque bueno, lo ha aceptado el órgano supremo, que es el Congreso, y ha pedido, ¿no es cierto?, la continuidad de los debates laborales, no sin antes decir que si bien se había firmado una paritaria y a fin del mes de julio llegó los descuentos cuando ya se había firmado una paritaria y que generó una tensión nuevamente innecesaria por toma de decisiones de parte del Consejo Provincial de Educación de proceder a los descuentos cuando ya se había acordado y cuando se había acordado la devolución. Innecesariamente me parece que allí las cuestiones de manejo interno de parte del gobierno han metido la cola ahí necesariamente y ha generado una tensión que hoy, diríamos, en este contexto de gripación, más bien hay que buscar las medidas para aplacar las situaciones. Se siguen negociando las cuestiones laborales, de lo que uno conoce, ¿no es cierto?, desde afuera, pero sí, vuelvo a insistir con el concepto, tanto la policía como el sector docente, como el sector de la salud, la administración pública, con sus reclamos genuinos, porque el salario, en líneas generales, hay un porcentaje muy elevado de compañeros que están debajo de la línea de pobreza. Y por más, si bien se han dado algún aumento, arrancar de abajo, como siempre te digo, dicen, no, pero hemos superado la inflación, pero si arrancás tan de abajo con el salario, por más que des un aumento proporcional o superior a la inflación, no se alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar en muchos de los casos. Entonces, el reclamo es genuino de ese lado porque nadie quiere perder el poder adquisitivo, Gastón, como lo sabés vos, como por ser un trabajador también de un medio, pero trabajador que sabe y que conoce cuáles son las cuestiones que están padeciendo todos los trabajadores, tanto los formales como los informales también, que lamentablemente en muchos de los casos han perdido puestos laborales y han caído en la informalidad, que también no deja de preocupar en una provincia que realmente el tema de la pérdida de puestos laborales se ha notado profundamente en lo que va del segundo semestre del 25 y este primero del 26, ¿no? Bien, bueno, sabemos, digo, que esta preocupación atraviesa distintos sectores. En este caso, ¿cómo se viene articulando también puertas adentro de lo que es la legislatura provincial? Contanos un poco, porque sabemos que han presentado diferentes cuestiones, situaciones de emergencias y demás, en donde la provincia tiene herramientas. Sin embargo, la ley de emergencia económica o este endeudamiento que se quería buscar no fue aprobado. Digo, después de eso, ¿qué consensos han logrado ustedes puertas adentro de la legislatura? Contanos en qué están trabajando para articular herramientas también para el Ejecutivo y para la gente. No, todas las acciones que hemos acompañado tendientes a paliar a las distintas situaciones de emergencia, salvo la emergencia económica, que para nosotros era bastante discutible en el formato que se había presentado y en la necesidad de búsqueda de consensos, sí se han generado herramientas desde la Cámara para paliar las situaciones con la la búsqueda de la emergencia comercial por un lado, la búsqueda de cuestiones de leyes que han presentado diputados como Santa Cruz Arequila, que todavía lamentablemente no está reglamentada y que es importante porque ayuda a los vecinos a esta parte de los alquileres viste, cuando te piden las garantías y todo eso, bueno, a través del Banco Provincia, la pretensión es esa de la ley que salió aprobada, pero que todavía no está reglamentada. Cuestiones que tienen que ver con la invitación y la búsqueda de sostener y bajar un poco el tema de cómo colaborar para que no el corte de luz, de gas, fundamentalmente con las empresas estatales, o la baja de algunos conceptos, fundamentalmente para las ONG sin fines de lucro. Bueno, cuestiones de estas que han salido. La emergencia económica, ya te digo, la última, ya todas las emergencias a nivel general, administrativa, la emergencia comercial, la emergencia sanitaria, bueno, todas las que han salido, que han propuesto el Ejecutivo, la hemos aprobado prácticamente por unanimidad.
Pero bueno, la emergencia económica venía atada con una cuestión también de nuestra caja, de previsión, que generó tensión en lo particular de quien habla, para no hablar de otros diputados, pero bueno, era... Y el tema del endeudamiento, la necesidad de búsqueda de consenso que efectivamente no se logró. Ahí faltó para mí, lamentablemente, mucho más diálogo con los intendentes, con los diputados por el pueblo, para buscar los consensos necesarios, porque obviamente que no es fácil, como pasa en una casa, Gastón, cuando te endeudas es por algunos motivos urgentes y cuestiones que están viviendo nuestros vecinos. Lo mismo pasa con la provincia, y hay que ser bastante, diríamos, cuidadoso con eso, porque efectivamente, como bien se decía en el debate, vos podés terminar o hipotecando la provincia o invirtiendo para que la provincia tenga un mejor futuro, pero de eso se trata la búsqueda de consenso, si no, efectivamente, para paliar una situación, es como en la casa, ¿no? Como te digo, si vos vas a invertir en la casa para construir una habitación para tus chicos, porque no, bueno, vas a endeudarte para eso. Ahora, si sacaste para construir una habitación y al final te la despilfarraste comprando, qué sé yo, un televisor, te fuiste de vacaciones, etcétera, etcétera, la verdad que perdiste y efectivamente hipotecaste inclusive el futuro de tu familia. Lo mismo ocurre con la provincia, y en este caso es importante ese debate y esa búsqueda de consenso que hoy por hoy no ha estado y no está en la mano. Bien. Pedro, recién te escuchaba atentamente acerca de esto que contabas, ¿no? De algunas cuestiones que no te terminaban de cerrar del proyecto, que venían atados a lo que es la caja de previsión social. Contanos, en este caso, ¿cuáles fueron aquellas características que quizás no te terminaron de convencer para poder contar con tu voto el gobierno provincial en este caso? No, porque si la emergencia económica va en detrimento de quitar de acortar los espacios paritarios, que va a depender de cuestiones económicas esa discusión. Por otro lado, una búsqueda de bajar el déficit es tocando nuestro régimen jubilatorio, y yo no. Algunos dirán que soy cerrado y todo eso. Lo que pasa es que he venido defendiendo tantos años nuestro régimen jubilatorio, porque entiendo que es todavía necesario este formato que tenemos, porque no viene mucha gente tampoco, que hay que generar mecanismos para que se instalen acá. Lo vemos la falta de profesionales, en muchos sectores docentes ya no vienen para acá de distintas jurisdicciones, y bueno, y ahora se mezcla también con el tema de la matrícula, que ha bajado, pero aún así en algunos sectores no se pueden cubrir los cargos. Bueno, tenemos todo eso, y si vos en el medio también tenés una gran discusión, que es el régimen, porque aquí hay un gran debate sobre desfinanciación, dos palabritas, ¿no? Que históricamente hemos discutido. Muchas veces los gobiernos instalan la cuestión del déficit, nosotros decimos que las cajas históricamente han sido desfinanciadas, muchos años de pagos en negro que no aportaban a la caja. La discusión fuerte que todavía está latente con el tema de los aportes de los municipios, muchos de los cuales le descuentan a los trabajadores y están en condiciones de hacer los aportes al menos personales que le descuentan a los trabajadores, que hay una retención indebida de sueldo porque no llega a la caja, y que lo podrían tranquilamente pagar. Se cruza el tema de la coparticipación, que es un gran debate también. Bueno, todo eso en este marco, apuntar a tensionar nuestro régimen jubilatorio, yo en lo particular no es precisamente que van a encontrar mi mano ahí a favor. Digo que hay que discutir primero cuál es el origen de este desfinanciamiento que hemos tenido, fundamentalmente, y la protección del trabajador en una provincia que es semipoblada, que todavía requiere, diríamos, criterios de poblamiento, y entre ellos nuestro régimen jubilatorio muchas veces invitaba a ello. Bueno, son las cosas que uno mantiene y ha seguido y ha defendido durante toda la vida. Bien, bien, bueno.
Era un poco también tener tu palabra acerca de esto. Pedro, por último, consultarte, digo, ¿cómo ves la cuestión de las represas? Sabemos que hace poco el propio gobernador dijo que habían hecho todo lo posible para lo que era la reactivación de represas. ¿Pudiste tener algún informe acerca de esto? ¿Solicitaste por parte de las represas, en este caso la reactivación que venía por lo menos de promesa desde lo que es la República de China? Por otro lado, también lo que es la cuestión de los trabajadores de ICRT, digo, ¿qué situación en este caso tenés acerca de la actualización de esta problemática? Bueno, en ambos casos acompañamos los reclamos. De hecho, fui el promotor de la comisión de seguimiento de la situación de ICRT, que ahora debiera convocarse nuevamente. Está la situación de los jubilados, por un lado, y ahora la situación de los activos, respecto a lo que va a acontecer de acá a fin de año o el año siguiente, con la preocupación, digamos, que latente respecto a la situación de los trabajadores. Esta comisión de seguimiento fue creada por ley a raíz de un proyecto de mi autoría. Por lo tanto, por supuesto que estamos tratando digamos, indagar, informarnos a través de lo que manifiestan los gremios en este último tiempo, la provincia respecto a algunas situaciones. Parte de ello, no te olvides, Gastón, que algunas cuestiones respecto a este endeudamiento hablaban también de la participación en la provincia en la adquisición de locomotoras, cuestiones estas que se habían puesto allí también en esa discusión, que tenía que ver con ICRT, ¿no? Pero esta relación de nación respecto a lo que acontezca con la empresa es bastante preocupante, por cierto. Estamos alerta ante ello, y la postura que se va a definir nuevamente después de esta figura mixta que está instalada, y si bien todavía todo depende de Nación, hay una habilitación, diríamos, para digamos, la apertura a capitales privados. Veremos qué acontece ahora, porque bueno, era una situación que estaba prevista el balance, si se quiere, de lo que aconteció en estos 2 últimos años de intervención, ahora a fin de año, respecto al tema de la producción de carbón, que también está en juego, referido a la obtención de ingresos propios. Estos son los temas que están en la cuestión de debatir. Y el tema de la represa, sí, se había pedido informe, varios diputados han pedido informe de los distintos sectores durante todo este tiempo. Hubo una manifestación de parte de la rendición yo no estuve, pero me consta el informe de la jefatura de gabinete, pero esta perspectiva para octubre, que se había hablado, va a depender mucho también de las negociaciones que se estén realizando entre Nación, el gobierno chino y la empresa china respecto a los fondos, la liberación de fondos, y que lo puedan trasladar a el reinicio, ¿no?, de al menos una de las represas. No olvidemos que son con capitales chinos. Indudablemente yo creo que ahí debe haber una presión del gobierno chino también, porque diríamos, los chinos no son precisamente los que te regalan el dinero, ni mucho menos. Te van a exigir algunas cuestiones respecto a las inversiones que han puesto, y recuperar, ¿no es cierto?, de la misma a través del funcionamiento de la represa. Así que mucho se habla a nivel nacional, y efectivamente a veces existen presiones respecto a una cuestión ya geopolítica, referido al avance o no, o instalación comercial, y la puja entre potencias, porque parece que no, pero aquí en Santa Cruz lo vemos con la represa, respecto a esta puja entre China y Estados Unidos. Hasta eso nos salpica en estas cuestiones que no se dirimen acá en la provincia, sino más bien a nivel nacional e internacional. Bueno, todo ese combo confluye negativamente, digo, para que todavía hoy no tengamos la posibilidad de que se continúe con la obra, y que ojalá así sea, para recuperar puestos de trabajo, ¿no? Bien, bien. Pedro, por último te pregunto, ¿cuán lejos estamos de que se empiece a discutir una nueva ley de coparticipación para las municipalidades? Mira, es un... Yo lo veo
lo veo verde en el sentido de que históricamente los diputados por el pueblo, diríamos, o los distintos sectores han obedecido más o han sido o se han adherido más bien al poder político central a que a una toma de decisión una necesidad de discutir una coparticipación. Ojo, que dentro de los propios municipios también la coparticipación secundaria, esto es la distribución de ese porcentaje entre los municipios, también trae sus coletazos, fundamentalmente con las localidades más grandes de parte de los otros municipios, respecto a los porcentajes, cómo debiera distribuirse, una vez fijado, ponele, porque la primera discusión es subir el porcentaje de la coparticipación que da provincia a los municipios, a la masa, ¿no? Y después viene la discusión de cuánto le toca a cada municipio. Eso ha traído sus debates internos en los distintos proyectos que se han presentado, y también esto que te digo, el peso político del gobierno muchas veces en cuanto a la toma de decisiones ha influido en la toma de decisiones de los diputados por pueblo de presionar por una discusión. De hecho, te digo, no es que es un tema de hoy, la discusión de la coparticipación es un tema que viene históricamente, pero no ha prosperado porque, bueno, no hay una voluntad ahí, y más bien queda supeditado a lo que piense el gobierno de turno a nivel central, ¿no es cierto?, a nivel provincial. ¿Cómo ocurre con las cartas orgánicas? Nadie ha tomado la decisión política de avanzar en las cartas orgánicas en ninguno de los 15 municipios de la provincia, ¿no? Bien, bueno, son algunas cuestiones, digo, que hoy parecen distantes, que ni siquiera, digo, hay una cuestión a debatirse, digo, porque sí, hay muchos sectores opositores, inclusive creo que tiene que ver también con algunos, quizás que no se encuentran tan distantes del gobierno provincial actual, que, bueno, empiezan como a solicitar una ley de discusión para que haya esta modificatoria en la coparticipación, debido a que hay muchas municipalidades que tienen realmente cuestiones económicas muy complejas, muy complicadas, y tienen sueldos que pagar y demás, así que realmente también con los recursos de obra pública y demás. Claro, viste que al menos mediáticamente se volvió a retomar el tema con la discusión de la coparticipación a raíz de los aportes patronales a la caja. Bueno, claro. Quizás sea un punto ya te digo, no quiero ser tan, irónico, pero, 30 años sin que nadie presente nada o que nadie le dé bolilla, y después ahora, nuevamente con este gobierno, realmente debiera pasar por otro lado de esta discusión y efectivamente darle bolilla a eso, y no solamente cuando aparecen estas cuestiones preocupantes como esta que estábamos hablando, o en la coyuntura de una elección donde dicen sí, hay que modificar y reformar la ley de coparticipación, pero después los proyectos que dependen fundamentalmente del voto, hay 14 diputados por pueblo acá, son importantes, son los que traen o traen, diríamos, la posición de las distintas localidades. Digo, a la hora de contar las manos, porque proyectos se han presentado, Gastón, ¿no? Claro. No han presentado un montón de proyectos desde hace tiempo. Incluso, mira, el último del cual, aún no siendo del sector y yo siendo concejal, el diputado Eloy de Jesús, que era del PJ, que en ese momento presentó un proyecto de coparticipación durante el gobierno de la doctora Alicia de Kirchner, y siendo concejal acá, adherimos a la posibilidad de la discusión, porque de eso se trata, ¿viste? Pero el tema vuelvo a insistir, el proyecto hay, el tema de las manos es importante a la hora de definir, ¿no?, legalmente y legítimamente esta situación, y no ha estado durante tantos años, y hoy todavía evidentemente tampoco está. Bueno, bien, era para tener tu palabra, digo, acerca de todos estos temas que hoy atraviesan directamente a la legislatura provincial. Pedro, gracias siempre por atendernos al teléfono, por tener esta charla, y vamos a seguir dialogando en las próximas semanas seguramente cuando haya avance acerca de esta posibilidad de discusión de lo que es este proyecto para tener una ley electoral en la provincia. Gracias siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la atención, Gastón, al equipo, por supuesto, como siempre, muy amable de su parte y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego, que tengas buen día, Pedro. Gracias igualmente.